Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La cordial bienvenida a esta aula virtual para participar de una sesión más del Diplomado de Especialización en Actualización y Derecho Procesal Civil y Litigación Oral. Esta tarde iniciamos con una ponencia especial que estará a cargo del doctor Guido Armando Chevarría Tiznado. El doctor Guido Chevarría es magíster en Derecho Civil y Empresarial, abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, es juez especializado civil y juez coordinador del módulo civil corporativo de litigación oral de la Corte Superior de Justicia de Puno. Él nos abordará el tema presupuestos procesales, competencia, capacidad procesal y requisitos de la demanda. Su tiempo, doctor Guido Echevarría. Adelante. Muchas gracias por la presentación, mi estimado amigo Wilber. Muy buenas tardes a la audiencia que he tenido a bien enlazarse a esta plataforma virtual. Quien les habla, siempre agradecido con la posibilidad que se me otorga para poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas vivencias a raíz de la función jurisdiccional que vengo desempeñando. Los derechos que se nos reconoce a las personas tienen un firme propósito, pues cuál es que se materialicen en el plano de la realidad. No tendría razón ello si es que no alcanzamos este propósito. Sin embargo, entendemos que no siempre se logra materializar estos derechos de manera espontánea como debería ser. Esto es, que si hay un derecho reconocido a favor de una determinada persona, quien se encontrara vinculada a esta para lograr esa materialización, sería ideal que lo haga de manera espontánea. Sin embargo, por diversas circunstancias o situaciones, los derechos no siempre se materializan. Y para eso se reconoce a los ciudadanos, a las personas, un derecho que lo tenemos a bien a recordar, que es el derecho de acción, que nos permite recurrir al órgano jurisdiccional para que éste, a través de su potestad de jurisdicción, nos pueda resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica. Para ello, para concretar ese deseo de alcanzar la materialización de su derecho, pues se le asigna lo que en este ámbito llamamos proceso, un proceso judicial. Pues bien, un proceso judicial no viene a ser sino el nacimiento de una relación jurídica que va a ser enlazada a quien reclama la materialización de un derecho y a quien se opone a la materialización, con intervención de un tercero imparcial que sería el juez, en designación o delegación de la autoridad que sería el Poder Judicial. El nacimiento del proceso judicial evidentemente no puede ser un nacimiento cualquiera, un nacimiento divergente o con falencias. Tiene que ser un nacimiento válido, un nacimiento adecuado que permita un resultado de esa magnitud, también válido. Y entonces encontramos que el proceso debe generar una relación jurídica procesal válida, una relación que se va a establecer entre el quien ejercita el derecho de acción, el que ejercita su derecho de contradicción y con la intervención del órgano jurisdiccional a través del juez. Esta relación jurídica procesal, para que sea válida, tiene que haber algunos componentes que así lo puedan hacer determinar. Y esos componentes, esos elementos necesarios, esenciales para que esta relación sea válida, pues vienen a constituir lo que nosotros llamamos los presupuestos procesales. En buena cuenta, entonces, diremos que los presupuestos procesales vienen a constituir elementos, requisitos necesarios que deben coexistir al nacimiento de un proceso para lograr obtener un resultado válido luego de transitar por las diversas etapas de este. Normalmente se nos ha indicado que un
que los presupuestos procesales serían aquellos elementos que estarían orientados básicamente a la existencia de una relación jurídica procesal válida, a diferencia de lo que se denomina las condiciones para el ejercicio válido de la acción. Sin embargo, conforme la orientación que tiene nuestro Código Procesal Civil, creo que se hace bien en consignar que hoy por hoy en nuestra legislación y a partir de lo que se encuentra plasmada en nuestro Código Procesal Civil, podemos hablar en términos generales de presupuestos procesales, incluyendo a lo que la doctrina ha clasificado a los presupuestos procesales formales y a los presupuestos procesales materiales o de forma. En cuanto a los presupuestos procesales de forma y a los presupuestos procesales de fondo, ambos inciden y deben ser verificados de manera acuciosa para lograr esa relación jurídica procesal válida. Tenemos la noción ya central de que son elementos necesarios que deben coexistir al nacimiento de un proceso. En cuanto a los presupuestos procesales de forma, estos como elementos necesarios se encuentran enmarcados en tres situaciones particulares. ¿Cuáles son los presupuestos procesales de forma? Los presupuestos procesales de forma los encontramos como los siguientes, ¿no? La capacidad procesal de las partes. Segundo, tenemos la competencia del juez. Y tercero, los requisitos de la demanda. En cuanto a la capacidad procesal de las partes, debemos relacionar este requisito con que las partes que intervienen en el proceso deben tener la capacidad de ejercicio. Esto es, habrá capacidad procesal de las partes cuando el sujeto que interviene en un proceso por sí mismo o en nombre de otro puede actuar válidamente porque así se le ha reconocido esa condición. Y esta condición se nos reconoce la capacidad de ejercicio en nuestra legislación al cumplir los 18 años. Pues bien, pero no solamente entendemos que está ligada a la mayoría de edad, sino también a la posibilidad física y mental de poder realizar o plasmar ese ejercicio de derechos que se le había podido atribuir. Ahora, la capacidad procesal, decimos que está vinculado a la capacidad de ejercicio, porque si no habría esa aptitud, esa posibilidad de ejercer por sí, estaríamos en un supuesto de incapacidad y por lo tanto no habría este elemento esencial para configurar la relación jurídica. No hay que confundir la capacidad procesal con la capacidad material o la capacidad de ser parte material. En un ejemplo nos podemos dar cuenta de la diferencia de estos. Por ejemplo, si un menor de edad requiere los alimentos de su padre, el menor tendrá la capacidad de ser parte material en un proceso, pero no tendrá la capacidad procesal para ejercitar ese derecho, en cuyo caso tendrá que recurrir a la representación legal que la ley atribuye, que en el caso de un menor de edad lo asumen los padres según sea el caso. Bien, también se exige la capacidad procesal no solamente al sujeto que directamente interviene y reclama un derecho o postula un derecho o defiende un derecho. También se exige esta capacidad procesal a quien eventualmente asuma su representación. Esto es, de los apoderados judiciales o de los representantes legales. Entonces, quien vaya a intervenir en un proceso, o sea, quien va a actuar de manera directa, tiene que tener esa posibilidad de actuar de manera reconocida, legal e idónea para poder promover efectos al interior de un proceso judicial. No lo habrá si es que está privado de ellos. Luego tenemos la competencia. La competencia como un atributo del juez no es sino aquella aptitud reconocida por ley para que un juez pueda intervenir en un proceso determinado.
Con frecuencia hemos escuchado que la competencia es una delimitación de la jurisdicción, en el entendido que la jurisdicción es la facultad para poder impartir justicia. Pues bien, la competencia en nuestra legislación viene determinada por la ley. Y existen criterios para poder determinar la competencia del juez. Los criterios que encontramos son aquellos que tenemos, que son considerados bajo dos perspectivas. Una, la competencia absoluta, y otra, la competencia relativa. En cuanto a la competencia o facultad para impartir justicia en un caso concreto, tenemos la competencia absoluta basada primero la competencia por la materia, segunda la competencia por la cuantía, tercero la competencia por la función, cuarto la competencia por el turno. Y también lo será la competencia territorial siempre y cuando ésta sea improrrogable. ¿Y cuál es la competencia relativa? Pues será el criterio por razón de territorio cuando ésta es prorrogable. La competencia por materia nace atendiendo a la naturaleza jurídica de la pretensión que se postula. Por una cuestión de orden, de organización, de didáctica, los derechos van a formar segmentos dentro de todo el ordenamiento, segmentos que nos va a poderlos vincular a determinadas áreas del derecho. Por ejemplo, tendremos los derechos civiles, los derechos penales, los derechos constitucionales, los derechos laborales, etc. Y entonces, nosotros desde el enfoque que estamos realizando este conversatorio, que es desde el área del proceso civil, veremos que los jueces civiles serán competentes pues siempre y cuando la naturaleza de la pretensión que se postula esté vinculado a una de índole civil. En cuanto a la cuantía, entendemos que hay segmentos o hay que sectarizar la competencia por el monto del petitorio. Y entonces, según la cuantía que se vaya a plantear, podremos en sede judicial civil estratificarlo y asignarle por el monto a un juez de paz letrado o a un juez especializado en lo civil o mixto. En cuanto a la función, la ley en forma expresa atribuye o reconoce el conocimiento de determinadas pretensiones a determinados jueces. Un ejemplo tenemos claro en el artículo 475 del Código Procesal Civil, en que se señala que los procesos de conocimiento, por ejemplo, son de competencia del juez especializado en lo civil y le asigna por función. O, por ejemplo, ahora que se acaba de promulgar el nuevo Código Procesal Constitucional, donde se hace mención que, por ejemplo, el cuestionamiento vía amparo de una resolución judicial debe ser asignado o conocido por una sala. Entonces, la ley vuelve a hacer su función reguladora y asigna. Por el turno, si bien es cierto, hoy por hoy en nuestra sede no habría un turno diseñado en días, en horas o en meses. Sin embargo, el artículo 35 del Código Procesal Civil lo contempla como tal, en el entendido que habrá lugares donde sea aplicable. Sin embargo, este turno de pronto podríamos llamar un turno relativo, porque entendemos si una demanda se presenta en nuestro distrito judicial, en forma aleatoria, el sistema informático le asigna el conocimiento a determinado juzgado. Y la competencia territorial, que también se tiene como regla que es juez competente, pues el juez del domicilio del demandado. Eso es como una regla general, y tenemos reglas especiales como las que contempla el artículo 24, que habla de la competencia facultativa, en la cual a elección del demandante puede
presentarse la demanda en los lugares que allí se establezca. Ahora, en cuanto a la competencia territorial, no olvidemos que existen dos posibilidades de que esta competencia puede tener prórroga o no puede tener prórroga. No habrá prórroga si las partes de manera expresa pactan ello o cuando la ley de manera expresa también le asigna esta categoría. Cuando no haya pacto o la ley no lo asigne esta categoría, pues el demandante podría utilizar una palabra, atreverse a presentar una demanda donde él considere necesario. ¿A condición de qué? De que admitida esta, la parte demandada pueda asentir o no el someterse a la competencia de un juez cuya competencia territorial no le correspondería. Pero eso ya estará a la posibilidad del reclamo que esta persona pueda hacer. El tercer presupuesto formal son los requisitos de la demanda. No obstante, los requisitos de la demanda, en forma genérica, vuelven a hacer mención dentro de su estructura a los otros elementos. Debemos tomar en cuenta que esencialmente el enfoque estará orientado a la parte formal. Y entonces los requisitos de la demanda, como reiteraremos, están plasmados en nuestro Código Procesal Civil y esencialmente nos orienta a que existen los requisitos de forma y de fondo que también se vinculan a lo que estamos hablando y nos señalan de manera expresa cuáles son estos. Y los de forma, los que encontramos son los del artículo 130, el artículo 424, los anexos del 425, respecto a la forma propiamente dicha y a la forma del contenido de la demanda. Y en cuanto a los requisitos de fondo de la demanda, pues los encontramos en el artículo 427 en sentido contrario. Entonces, para efectos de poder superar esto, recomendable es que cuando se elabora una demanda, pues tengamos a nuestro lado al Código Procesal para efectos de que nos vaya orientando de manera sutil e ir suministrando la información que se nos requiere. Bien. En cuanto a los presupuestos procesales de fondo o materiales, vamos a tener los que también son los siguientes. Primero tenemos la legitimidad para obrar, luego tenemos el interés para obrar y finalmente la posibilidad jurídica o el caso justiciable o voluntad de la ley. En cuanto a la legitimidad para obrar, de manera, creo, acertada y que abarca todas las posibilidades que se puedan dar a la práctica, yo me permito recurrir a lo que define el jurista Montero Aroca, quien señala que la legitimidad para obrar no es sino una posición habilitada. ¿Para qué? Que se le reconoce a una persona para postular una pretensión o para que contra alguien se formule esa pretensión. Y este maestro nos dice que esta solo radica en la afirmación de ser el titular del derecho subjetivo material que está en discusión, o también dice como la imputación, de la afirmación de la imputación de la obligación. Y se recalca que esta simplemente queda en un plano formal, porque basta esa afirmación. Lo que lo hace diferir de la existencia o no del derecho reclamado en sí, de la posibilidad cierta o no de que ese derecho vaya a prosperar. Y esto incido porque normalmente
cuando se pretende cuestionar la inexistencia de esta legitimidad para obrar, se plantea el medio para este propósito, que sería una excepción, y lo que normalmente o en gran mayoría se pretende argumentar no es tanto esta afirmación, o sea, este nivel superficial, diremos, sino que se pretende cuestionar el tema esencial, es decir, la inexistencia del derecho que se reclama o la improbanza de la pretensión. Entonces, pero como volvemos a reiterar, la legitimidad para obrar simplemente radica en afirmaciones del demandante de que es el titular del derecho subjetivo y de quién es el que se opone o está obligado en sentido contrario para lograr la consecución de su derecho. La discusión de si tiene o no tiene, si prueba o no prueba la pretensión, pues será una discusión de fondo. Luego tenemos el interés para obrar. ¿Y qué es el interés para obrar? El interés para obrar no viene a ser sino un estado o una situación de necesidad de una persona, de una necesidad de tutela jurisdiccional. Es decir, un estado de necesidad para poder recurrir al órgano jurisdiccional para que éste, a través de su potestad, le permita resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica. Este estado de necesidad tiene que ser evidente, tiene que ser manifiesto. Existen circunstancias en las cuales no coincide o no se logra hacer visible este interés. Hoy por hoy, en la práctica, nosotros advertimos, por ejemplo, casos de falta de interés para obrar. ¿Por qué? Porque la ley ha diseñado, por lo menos en nuestro distrito judicial, una exigencia previa al inicio del proceso que es la conciliación extrajudicial. Y como requisito previo, es decir, si tú dices estar en el estado de necesidad, primero demuéstramelo que sí lo estás, pero para eso primero recurre a un centro de conciliación y agota la posibilidad de solucionar tu problema en esa sede, en sede de conciliación. Y solo si no logras persuadir a tu oponente o adversario en el del proceso y no compones tu litigio, pues recién puedes tocar la puerta del Poder Judicial para que tú sí demuestres que estás en ese estado de necesidad de tutela jurisdiccional, en el entendido que solo el Poder Judicial, además de sede arbitral y del sede militar, puede tener esa facultad de inmiscuirse en los problemas de un ciudadano con la posibilidad de resolverle el conflicto o el interés que está latente para esta persona. En cuanto a este problema de la conciliación, y lo digo problema porque se ha evidenciado un alto grado de causas de improcedencia a raíz de esta falta de interés para obrar, debemos recordar simplemente dos cosas. Está obligado hoy, por mandato de la ley, a recurrir a sede extrajudicial, recurriendo a un centro de conciliación, el que va a postular a futuro una pretensión patrimonial con calidad de disponible. Cuando decimos patrimonial, debemos entender que la pretensión debe ser cuantificable, debe tener un valor económico. Y cuando decimos disponible, pues debemos entender que esta persona, respecto al derecho que va a reclamar, tiene la libre posibilidad de hacer con ese derecho lo que le estime correspondiente, sin sometimiento a otras voluntades o restricciones. Pues bien, solo un poco para reafirmar esta idea, no olvidemos ese postulado, porque como se reitera,
lamentablemente, un alto grado de demandas al momento de ser calificadas han tenido que ser declaradas improcedentes por ausencia de este intento conciliatorio, porque como vemos, es un requisito que nos vincula a la falta de interés para obrar. El tercer elemento de fondo o presupuesto de fondo es pues la posibilidad jurídica o llamada también voluntad de la ley. ¿Esto qué significa? Que la pretensión que se va a postular tiene que tener una asistencia legal, tiene que estar reconocido como un derecho protegido y con la posibilidad de que éste alcance una asistencia de tutela. Porque si no lo hiciera, simplemente estaríamos en el ámbito de lo que llamamos como un petitorio jurídicamente imposible. Y siendo ello así, no tendríamos la opción de iniciar un proceso y mucho menos terminar un proceso válido bajo este inicio inadecuado. Bien. Son estos entonces los presupuestos procesales, los elementos necesarios que deben coexistir al inicio de un proceso. Antes que se me dé idea, porque ya se me fue inicialmente, recordarles que en la legitimidad para obrar, no nos debemos concentrar en el concepto básico que se nos decía, que era la identidad que debía existir entre los sujetos de la relación sustantiva con los sujetos de la relación procesal. Eso es acertado, pero esto estaría orientado a lo que se llama la legitimidad para obrar ordinaria, ¿no? Y no siempre se va a presentar este supuesto de legitimidad ordinaria. No olvidemos que también existe la legitimidad extraordinaria, por la cual no solo los sujetos de la relación material o sustantiva deben ser los componentes de la relación jurídica procesal. Puede ser cualquier otra persona, pero a la cual la ley le reconoce esta posibilidad o esta facultad de poder ingresar a un proceso. Un ejemplo sencillo para darnos cuenta que el concepto primero se quedaba o colapsaba era el siguiente, ¿no? En el cual, digamos, una relación sustantiva, Juan le alquila un inmueble a Pedro. Juan quiere recuperar la posesión del inmueble y la demanda la tendría que hacer en contra de Pedro para que le restituya la posesión. Ahí habría plena coincidencia entre los sujetos de la relación material o sustantiva, pues esta estaría formada por el contrato de arrendamiento entre Juan y Pedro. Y los sujetos de la relación procesal, evidentemente, sería Juan como demandante y Pedro como demandante. Pero ¿qué sucede si Pedro subarrienda a Mario? Y entonces Juan quiere recuperar la posesión del inmueble. Si entabla la demanda en contra de Mario, Mario podría decir: un momentito, señor, yo me sé muy bien el concepto de lo que es legitimidad para obrar. Dice que los sujetos de la relación sustantiva deben ser los sujetos de la relación procesal. Y yo con usted, señor Juan, no tengo ninguna relación sustantiva. Y podría dar pie a que Juan no pueda llegar a obtener lo que le correspondería por ser dueño o propietario o arrendador del inmueble. Entonces ingresa a tallar nuestro concepto de lo que es la legitimidad extraordinaria, que en términos generales es la legitimidad por la cual la ley le autoriza a Juan poder reclamar la posesión del inmueble que sería de su propiedad o respecto del cual tendría una titularidad. Por lo tanto, Mario no podría oponerse y cuestionar esa relación por no existir una relación sustantiva entre ellos. Bien. Los presupuestos procesales, como elementos necesarios, esenciales, deben ser verificados de manera permanente. Y entonces vamos a encontrar lo que nosotros llamamos el control de los presupuestos procesales a partir
de la función o actividad del juez. El juez, para poder controlar la existencia de estos presupuestos procesales, tiene tres momentos esenciales. Y existe uno más, pero uno que tal vez podría decir, pero es una situación excepcional. Sí, la es, pero nos permite también efectuar el control. El primer control, y estos en la doctrina los llaman como los famosos filtros procesales, en los cuales vamos a ir verificando la existencia o no de estos presupuestos procesales. Y los tres momentos que vamos a encontrar como posibles hacer una verificación de estos presupuestos procesales, pues tenemos los siguientes. El primero, el acto de la calificación de la demanda. Y en efecto, cuando uno va a calificar la demanda, además de revisar los requisitos postulados ya de forma y de fondo, implícitamente va haciendo una revisión también de los presupuestos procesales. Esto es, vamos a estar viendo si las partes tienen capacidad procesal o no, si el juzgado es competente o no, si los requisitos en términos formales y generales se cumplen o no, si hay legitimidad para obrar, si hay interés para obrar y si hay voluntad de la ley. Entonces, al momento de calificar la demanda, el juez podrá entonces advertir la inexistencia o existencia o no de estos, con la posibilidad de que si es subsanable el defecto omitido o inexistente, pues la declaren inadmisible con la posibilidad de que se enmiende. Y si no, y si está vinculado a una situación insalvable, pues tendrá que declarar la improcedencia de la misma, ¿no? Y esta improcedencia tendrá que relacionarlo a los supuestos vinculados con el artículo 427 en los que encontramos que son causas de improcedencia que la falta de legitimidad para obrar, la falta de interés para obrar mandante. En cuanto a la competencia, que si bien es cierto, no está expresamente señalada en el artículo 427, que sí lo estaba antes de la modificación, debemos traer a colación lo que aparece en el artículo 35 del Código Procesal Civil, en el cual señala que cuando el juez en cualquier estado de proceso advierta, dice que no es competente por razón de materia, cuantía, función o turno, de oficio podrá declarar la nulidad del actado y la improcedencia de la demanda. Y en el caso de la incompetencia territorial, al ser esta relativa, porque hay un margen de posibilidad de asignar la competencia a quien no lo tiene, siempre y cuando se acepte por el que sería perjudicado, que sería la parte demandada, pues en este caso ¿no es cierto? Y entonces, no olvidemos que si bien es cierto en el artículo 427 expresamente no lo señala, pero está el artículo 35 que está vigente. Y entonces sí se advierte una capacidad de, mejor dicho, una causal de improcedencia. Pero a diferencia de la improcedencia normal, en el cual el juzgado tiene que declarar la improcedencia y por lo tanto dispone el archivo de la demanda, a diferencia de la incompetencia, el juzgado lo que hace es declararse incompetente, declara improcedente, pero y ahí viene la salvedad, y lo bueno de este dispositivo es que lo remita a quien se considere el competente, de tal suerte que se evita situaciones de caducidad o de prescripción del derecho que se invoca. Bien, el segundo momento especial para efectuar esta verificación, pues es el denominado saneamiento procesal. En el saneamiento procesal ya tenemos la postura de ambos sujetos procesales. Al calificar la demanda, de pronto tenemos una visión fragmentada de lo que viene sucediendo, porque solamente vamos a tomar en cuenta lo que se expone en la demanda por parte del demandante. En cambio, ya en la etapa del saneamiento procesal tenemos ya las posturas de ambos sujetos procesales y tendremos una mejor visión de cómo
se viene desarrollando el proceso. Y entonces, al momento de este estadio, el juez renueva una revisión oficiosa de la existencia o no de los presupuestos procesales. En algunas oportunidades se decía, o leí algunas resoluciones, decía, no habiéndose planteado excepciones ni defensas previas, ni formulado cuestiones probatorias, entonces desencadenaba en lo que llamaban el saneamiento procesal. Ahí creo que hay que discrepar un poco porque, por principio, las cuestiones probatorias no tienen nada que hacer, por un lado, y en segundo lugar, el hecho de no haberse formulado excepciones o defensas previas tampoco no obsta para que el juez pueda relevarse de esa, más que facultad, de esa obligación de revisión. Y entonces en el saneamiento procesal vuelve a hacer un análisis para no pasar innecesariamente a otra etapa y revisa los presupuestos procesales. Y en esta oportunidad tiene tres posibilidades de respuesta. La primera, de que efectivamente verifique la existencia de estos presupuestos procesales. Presupuestos procesales, reiteramos, formales y de fondo. Y si existen esto, lo que va a hacer es emitir la resolución declarando la existencia de una relación jurídica procesal. Un paréntesis pequeño es que a veces uno también encontraba resoluciones donde se decía resuelvo sanear el proceso, ¿no? El saneamiento propiamente del proceso creo que se da cuando en el desarrollo del proceso sí efectivamente había vicios, ¿no? Sí había vicios que había que expurgar, que limpiar, que depurar. Y solamente una vez que se ha hecho esa depuración, exploración, podríamos decir saneado el proceso. Puedo declarar o dar de alta al enfermo, pero la condición es que esté enfermo. No puedo declarar sano al sano, porque no podría decir le doy de alta al que estuvo sano. Algo de eso ocurre en este punto, ¿no? O sea, no podemos declarar saneado el proceso si es que no hubo vicios. Entonces, corresponderá, creo, de manera directa señalar la existencia o no de la relación jurídica procesal. Y si está limpio de vicios, pues entonces declaremos la existencia de una relación jurídica procesal. Y cuando se declara esta circunstancia, también de manera expresa se deja constancia que a partir de esa fecha se precluye la posibilidad de cuestionar esta relación, porque entendemos que, a continuación veremos esa circunstancia, que la parte demandada también tiene la posibilidad de hacer ese control de existencia de presupuestos. Y entonces, desde esa óptica, entendemos que lo que se ha querido hacer es que no permanentemente estemos trastocando esta relación, y se dice que con la emisión de la resolución que declara la existencia de una relación jurídica procesal válida, pues precluye la posibilidad de cuestionar. No obstante, no es del todo cerrada esta opción, como lo veremos después. La segunda opción en esta revisión de existencia o no de presupuestos procesales, tenemos la posibilidad de suspender el proceso por un plazo, porque se advirtió la existencia de un vicio vinculado a un presupuesto procesal, pero un vicio con calidad de subsanable, de tal suerte que la parte o las partes puedan enmendar ese defecto en ese plazo que se les otorga, y una vez superado esto, recién determinar que existe una relación jurídica procesal, y en ese caso sí, saneado el proceso, porque se le está dando la opción de que el demandado, de manera figurativa, barra las basuritas procesales que están diseminados en el proceso, y una vez barrido que esté limpio, saneamos el proceso y encontramos la relación jurídica procesal. Pero ojo, esto será siempre y cuando sea posible ser superado. Por ejemplo, se me ocurre
demando a Juan P. López, y así se admite y así se tramita. Y entonces, un momentito, para poder determinar quién es el sujeto demandado, usted tiene que decirme quién es Juan P. López, o así existe como persona, o la P simplemente ha sido considerada por una especie de costumbre, y de pronto era el señor Juan Ponce Pérez, y entonces le otorga la posibilidad para que la parte demandante pueda superar ese impasse. O, por ejemplo, si postulo 3 pretensiones y 2 de ellas no están redactadas de manera clara, de tal forma que me impide la continuidad del proceso. Entonces se le da la posibilidad a la parte demandante que pueda eliminar, depurar esa circunstancia, para luego declarar sanidad del proceso y la existencia de una relación jurídica procesal válida. Y la tercera opción, que es nociva para los intereses del demandante, pero correcta para el interés del proceso, es que se advierta la existencia de una situación que impide la emisión de la resolución de existencia de relación jurídica procesal válida. Esto es, que no exista un presupuesto procesal. De pronto se advierte que el juez no era el competente para conocer. Y entonces, en esta condición de no ser competente para conocer el proceso, no podría continuarse con porque simplemente el resultado nacería en boca o en voluntad de un juez que no era llamado por ley, y por lo tanto la decisión última no es válida. O por ejemplo, cuando se percata que el demandado de manera manifiesta, no obstante las afirmaciones hechas, realmente carece de legitimidad para obrar. Entonces, en este supuesto donde se encuentre un vicio o la ausencia de un presupuesto procesal, pero con calidad insubsanable, lo que tendrá que hacer el juez es declarar la nulidad de todo lo actuado y disponer la conclusión del proceso por afectación insubsanable de la relación jurídica procesal. Posterior a esta etapa, entendemos que el juez estaría habilitado netamente a emitir un pronunciamiento sobre el fondo, es decir, discutir la controversia a través de la audiencia de juzgamiento, hoy en oralidad o de pruebas, y emitir el procedimiento, reconociendo o desconociendo el derecho. Sin embargo, somos seres humanos, y no obstante que la parte demandada en su momento no advirtió algún vicio, no obstante que el juez, al calificar o al realizar la revisión en el saneamiento procesal, no se percató de la ausencia de un presupuesto procesal, todavía existe una opción última, y así lo establece el código, porque dice de manera excepcional, ¿no? De manera excepcional podrá también hacerse esta revisión al momento de emitir la sentencia. Pero entendemos que esta emisión de sentencia estará supeditada a esa previa revisión, o sea, no es que haga un acto previo, no una resolución previa, sino una revisión previa para empezar a hacer un análisis sobre el fondo del asunto, ¿no? Y entonces, una vez más, tiene la oportunidad y la posibilidad de que al momento de emitir sentencia se verifique o no la existencia de estos presupuestos procesales. Y entonces, en esta circunstancia, de manera excepcional, el juez podrá emitir una sentencia llamada inhibitoria, es decir, sin pronunciamiento sobre el fondo, porque advirtió en esta ya etapa que efectivamente no hay un presupuesto procesal, cualquiera de los citados, con calidad de insubsanable, porque entendemos que esta posibilidad es excepcional y así lo establece el artículo 121 del Código Procesal Civil. La improcedencia de la demanda evidentemente es perniciosa para las partes porque han transitado
por un periodo de tiempo y por un avatar procesal, de tal suerte que llegar a la meta para que la respuesta no sea si tiene o no razón, sino que habría defectos en la relación procesal, eso desencadena una desazón obvia en los justiciables. Por eso es que esta excepcionalidad debe ser realmente y alcanzar esa categoría. Pero a fin de no emitir decisiones inválidas, ineficaces, preferible ya, pero como una situación de justificación, tener esa opción última para poder verificar la existencia o no de los presupuestos procesales. Bien, entonces, estos son los tres momentos en los cuales el juez hace el control. No obstante, el control es permanente. Y en cualquiera de las etapas, y a esa era la situación que les hacía mención, también hay una situación en la cual puede el juez estar involucrado con la revisión permanente de los presupuestos procesales, es la que nos faculta el artículo 176, que nos hace mención a que el juez puede declarar de oficio la nulidad de actos procesales, y eso implica también de las etapas que hayan podido desarrollarse cuando adviertan de vicios con calidad de insubsanable. Pero si la revisión que se hace en la sentencia excepcional, yo pienso que esta revisión a la cual hago mención, que sí se faculta y se utiliza, debe ser excepcionalmente extraordinaria, por decirlo de una forma. El control no queda en manos del juez. El control de los presupuestos procesales también se le debe reconocer a las partes. ¿Y quién es la parte? Primero el demandante, pero el demandante se entiende que hace la postulación enfocando en alcanzar, materializar su derecho cuando le resuelvan su conflicto de intereses. Pero en todo caso, quien tiene el instrumento adecuado para cuestionar esta relación procesal es el demandado. Y el demandado podrá cuestionar la relación a través de un medio de defensa de forma que nosotros le llamamos las excepciones. Entonces, las excepciones procesales, no sustanciales, las excepciones procesales serán el instrumento adecuado para poder controlar la existencia o no de los presupuestos procesales. Pero esto está supeditado a que la parte interesada, el demandado, los ejercite. Bien, las excepciones están expresamente determinadas en el código y, reitero, son las únicas que pueden ser invocadas por las partes. En la práctica ocurre que a veces pretendemos recurrir a excepciones sustantivas, las cuales sirven como argumento, pero no como elemento de excepción de forma, sino un elemento de defensa que debe ser como argumento de contestación de la demanda, que es válido. Ahora, otra cosa que se ve es, muchas veces planteamos excepciones sin disgregar o sin concebir de que en el numeral que está asignado en el código no solo hace referencia a una excepción, sino a dos o a tres, en algunos casos y hasta cuatro hay un. Me explico. Por ejemplo, la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, en ese numeral estamos hablando de dos excepciones. Pero normalmente, como se plantea la excepción, se plantea como si fuera una sola. Y entonces hay ventajas y desventajas, porque la ventaja será que aparentemente estoy proponiendo dos excepciones a la vez. La desventaja será que cuando uno dé lectura a sus argumentos, por un lado no puede entender si está hablando de la oscuridad o de la ambigüedad o cuál es su propósito finalmente. Y lejos de ser provechoso para quien ejercita este medio de defensa, a veces se hace pernicioso porque se imposibilita dar una respuesta adecuada a lo que se quiere. Eso por un lado. Por otro lado, no se advierte que
no se repara en un requisito de forma que es el plazo. Muchas veces se plantean las excepciones al contestar la demanda cuando ya venció el plazo asignado para la vía procedimental en la cual fue emplazado el demandado. Sobre las excepciones que podemos decir, básicamente que tenemos las excepciones perentorias y las dilatorias. ¿Y esto por qué? ¿Para qué decimos? Porque si se plantearan las excepciones perentorias y dilatorias, estos van a tener incidencia en el saneamiento procesal en lo siguiente. Si se planteara una excepción con calidad de dilatoria y se declarara fundada esta dará lugar a que el juzgado pueda concederle u otorgarle un plazo a la parte demandante para que se supere ese defecto porque tiene esa condición de subsanar. Y si se declarara fundada una excepción perentoria, pues esta tendrá necesariamente un desenlace fatal para el proceso o provechoso para el proceso finalmente, porque lo que se determinará será la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso. Bien. Yo creo que hasta acá es el enfoque que me quería permitirles recordar y de pronto más bien estar dispuesto a las preguntas que puedan estar o se puedan formular. Yo agradezco una vez más su tiempo prestado y la atención así como tal, y gracias por la invitación que se me efectúa. Atento a lo que me puedan formular preguntas, que será una de las cosas que van a enriquecer este tiempo. Gracias. Bien, doctor, las gracias a usted por la conferencia, bueno, por la sesión que nos ha presentado el día de hoy. Invitamos a los señores participantes, si tuvieran alguna inquietud o comentario que realizar respecto al tema abordado el día de hoy. Pueden encender su micrófono o realizarlo a través del chat. Bien, doctor, creo que todo ha quedado muy claro respecto del tema que se ha tratado. Entonces, ya, a ver, ya en todo caso, doctor, ya en la parte final de esta sesión, no me queda más que agradecerle a nombre del Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia de Puno, la Presidencia y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas por haber aceptado la participación en esta sesión de este diplomado de especialización y actualización en Derecho Procesal Civil y Litigación Oral. Muchas gracias, doctor, y Dios mediante hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Yo agradecido a ustedes y gracias por el tiempo diferido. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bien, bueno, comunicar a los participantes que la próxima sesión, conforme así se ha enviado el cronograma actualizado, será el día 25 de noviembre. El enlace Meet va a ser el mismo, la hora será a las 5 de la tarde, el próximo 25 de noviembre. Estamos hablando del día jueves 25 de noviembre, será la próxima sesión. La siguiente será el día 26 de noviembre, igual a las 5 de la tarde. Bien, bueno, a los participantes que aún no han cumplido con entregar su comentario respecto al título preliminar del Código Procesal Civil que se encuentra en el aula virtual, pueden hacerlo hasta el día 21 de noviembre, hasta las 11:55 de la noche. Si tuvieran alguna duda o inquietud o respecto al acceso al aula virtual, pueden escribirnos vía WhatsApp y trataremos de responder inmediatamente.
Si no hubiera alguna otra inquietud, vamos a dar por finalizada la presente sesión y nos vemos el próximo 25 de noviembre a las 5 de la tarde. El enlace va a ser el mismo, lo tienen también en el cronograma, y a los que no puedan acceder, me pueden escribir por WhatsApp, yo también los puedo enviar el cronograma vía WhatsApp, al mismo número de inscripción. Bien, con todos tengan ustedes, bueno, ya es buenas noches, gracias por su atención, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima.